Feliz sábado, hermanos. Estamos muy contentos porque ustedes nos están sintonizando esta mañana en su programa Iglesia al Aire. Queremos extender un cordial saludo a los hermanos que nos sintonizan y que pertenecen a la Asociación de Islas de la Bahía, a la Asociación del Litoral Atlántico, a la Asociación Central, a la Asociación de Comayagüela y a la Asociación Noroccidental de Honduras. Esperamos que este programa sea de beneficio en su vida espiritual. Continuaremos adorando el nombre de nuestro Señor, entonando las estrofas del himno número 194. Vive en mí. La lectura bíblica de esta mañana, hermanos, se encuentra en Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Jesús, te damos gracias por este hermoso sábado que nos das.
Gracias, Señor, por el tema que tendrá el pastor Aguilera esta mañana. Te pedimos que sea para nuestro crecimiento espiritual. Asimismo, Señor, pedimos por la iglesia a nivel de país. Todo esto te lo imploramos, no porque tengamos mérito alguno, sino por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. El Dios que cuida. Tuve el privilegio de ser misionero en la Misión Ecuatoriana Sur, en la ciudad de Guayaquil. Cuando llegamos al país, pasamos unos 6 meses organizando los documentos. Todavía no teníamos la posibilidad, por ejemplo, de dar las ofrendas con tarjeta de crédito, solo por transferencia bancaria. El 7Me realmente es una herramienta muy especial, muy importante para nuestra adoración, por todas las funcionalidades que existen allí. Un módulo de oración donde podemos expresar nuestra oración, agradecimiento, pedidos de oración diario, materiales devocionales y mucho más. Podemos acompañar nuestra fidelidad y eso realmente es una gran bendición y practicidad, ¿no? Para el momento del culto. Porque todos los diezmos, todas las ofrendas que yo doy en mi sobre, en mi iglesia, con mi nombre, con mi código, quedan registradas en el sistema de tesorería de la iglesia y luego son reportadas a través del extracto de cuenta del 7Me. Cada vez que revisaba mi extracto, mi fidelidad en 7Me me incomodaba, porque yo sabía que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, de tener una ofrenda sistemática, de un plan sistemático con Dios, hasta que un día yo estaba en mi iglesia y nuestro pastor de distrito estaba en un programa de mayordomía e hizo un llamado a todas nuestras familias para que tengamos un pacto con Dios. Y en ese momento, junto con mi esposa, tomamos una decisión. Desde entonces, cada mes, cuando recibimos nuestro sueldo, dividimos nuestro pacto por los sábados de ese mes y cada sábado lo entregamos en las iglesias donde estamos. En una ocasión era una semana de oración, una semana de evangelización, y recuerdo claramente que era fin de mes, ya habíamos pagado algunos compromisos del mes y ese fin de semana, justo antes de recibir el sueldo que venía la semana siguiente, solo teníamos el dinero del pacto de ese sábado. Y recuerdo claramente que junto con mi esposa, mi hija, era todavía muy pequeña, pensamos, ¿qué hacemos? Podríamos haber comprado la comida que necesitábamos para el fin de semana y lo que necesitábamos comprar, y tal vez dejar el pacto para un poco más tarde, porque a la semana siguiente recibiríamos nuestro sueldo. Pero decidimos dar a Dios nuestra ofrenda aquel sábado, como ya estaba pactado con el Señor. Fue muy interesante porque al final del culto, al final del sermón de ese sábado, salimos y la iglesia nos invitó a almorzar junto con la iglesia local. Y para nuestra sorpresa, 2 personas vinieron a nuestro encuentro sin saber de qué habíamos hablado el viernes. Nos entregaron varios tipos de comida. Recuerdo que en esas 2 bolsas había pan, pasteles, frutas y otros alimentos. Mi mujer y yo nos miramos y vimos claramente la mano del Señor en nuestras vidas. A menudo, como seres humanos, tenemos una visión muy limitada de lo que nos rodea, pero es interesante observar que Dios a veces nos pone a prueba incluso para que desarrollemos nuestra fe. Incluso en tiempos difíciles, Dios nos da la promesa de que cuidará de nosotros, de que nos proveerá, como proveyó, por ejemplo, a Israel en medio del desierto. Hoy tú también tienes la oportunidad de hacer esta entrega total al Señor, entregando tus dones, tus recursos para la obra y el avance del Evangelio en esta tierra. No esperes hasta mañana, hazlo hoy, toma esa decisión hoy. Esta experiencia nos reafirmó que Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, que no importa la hora o la situación económica en la que me encuentre, si le soy fiel, siempre nos proveerá. Esto lo sentimos muy claramente con mi familia. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.
hijos más humildes, con todo nuestro amor. Y todos los deberes que nos confiaron hoy, haremos con esfuerzo para agradar a Dios. Así son los tesoros que damos al gran Rey, los grandes y pequeños de su preciosa sangre. Y ha llegado un momento muy especial, hermanos, y este es el momento para los más pequeñitos de la casa. Recordemos lo que dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. $70 por 7. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Mateo 18:21. ¿A quién le gusta la materia matemática? Les haré algunas preguntas. ¿Cuánto es 2 menos 1? ¿Y 5 por 5? Ahora una más difícil. 70 por 7. Eso mismo, 490. Qué bueno es saber sumar, dividir y multiplicar. Pedro, el discípulo de Jesús, hizo una pregunta. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? En esa época, muchos creían que podían perdonar a una persona solo 7 veces. Jesús respondió con una cuenta de matemática diciendo: hasta 70 veces 7. Y después comenzó a contar una historia. Había un hombre que debía mucho dinero. El señor que le había prestado el dinero dijo: necesito que me devuelva todo mi dinero. Pero el hombre le respondió: no tengo dinero, no tengo cómo pagarle. En aquella época, si la persona no pagaba sus deudas, le vendían la familia al deudor para recuperar el dinero. El siervo imploró por más tiempo. Entonces el señor tomó el papel con todo el valor de la deuda, lo rasgó y dijo: te perdono, ya no me debes más nada. ¡Wow! El siervo se puso muy feliz porque el Señor tuvo compasión y lo perdonó. Cuando el siervo volvía a su casa, se encontró con un hombre que le debía un poco de dinero, pero fue muy mal educado porque el hombre no tenía cómo pagarle. Entonces mandó a llevarlo preso hasta que le pagara la deuda. ¡Qué malvado! Él recién había sido perdonado y no hizo lo mismo. No tenía amor por el prójimo. La noticia se esparció y el señor que había perdonado la deuda del siervo mandó a llamarlo y le dijo: yo le perdoné toda su deuda. ¿Por qué no perdonó al hombre que le debía? Ahora tendrá que pagarme todo. Ese siervo no entendió lo que era el perdón y el amor al prójimo. No existe cantidad de veces. El perdón de Dios por nosotros es diario. Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos tanta dificultad de amar y perdonar a un compañerito? Debemos aprender a amar a las personas como Jesús nos enseñó. Que Dios te bendiga. Bendiciones, mis queridos hermanos, qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en esta oportunidad que Dios nos regala para nuevamente tener contacto directo con la palabra de Dios, que a través de ella nos va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarles a ustedes donde se encuentran, que por favor inclinen su cabeza, vamos a tener una pequeña oración. Oremos, querido Dios,
vamos a estudiar su santa palabra. Por favor, instrúyenos y que el mensaje que vamos a meditar y reflexionar en esta hora pueda, oh Dios, llenar nuestras vidas para que podamos crecer y saber lo que debemos de hacer. Por favor, lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis apreciados hermanos, en esta oportunidad que Dios nos regala, vamos a hablar de un elemento que es importante, es vital en la vida de un cristiano. Si usted y yo queremos llegar a la meta final, estar con Cristo, llegar al cielo, es importante que le demos un gran énfasis en un elemento que la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, Dios da un gran énfasis. Jesús enfatizó mucho de este elemento que es importante para nuestra experiencia cristiana y mantenernos firmes en este tiempo del fin. ¿Y cuál es ese elemento que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento? Y es el elemento de la fe. Y quiero que me acompañen a sus Biblias. Quiero comenzar con una cita bíblica muy importante de una expresión que salió del corazón de Jesús. Y es Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8, dice la palabra del Señor. Esto lo mencionó Jesús, refiriendo a una parábola de la viuda y el juez injusto. Y Jesús expresó lo siguiente, en el verso 8, os digo que pronto les haré justicia. Y agrega el Señor, pero cuando el Hijo del Hombre hace una pregunta muy importante, y la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Escuchen bien, Jesús está hablando de dos elementos importantes. Primero Jesús dice, pronto les voy a hacer justicia. Está hablando en el caso de la parábola de la viuda y el juez injusto. Muchas veces nosotros pasamos tantas injusticias en esta tierra, pero Jesús promete a sus seguidores, promete a sus discípulos que Él pronto nos hará justicia. Pero Él agrega una frase, para algunos eruditos piensan que esta frase no está aislada a la parábola, o tal vez fue una expresión que Jesús la dio aparte, que Él hace esa pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por lo tanto, mi querido amigo hermano, por eso es importante analizar esa pregunta, ¿hallará fe el Señor cuando venga a la tierra? ¿Por qué Jesús mencionó esto y lo hizo bajo el contexto de su segunda venida cuando Él hizo esta referencia? Pues realmente, hermanos queridos, en este tiempo del fin es necesario tener paciencia, desarrollar fe para esperar que Dios ejecute sus juicios y Él también nos haga justicia. Pero Jesús está haciendo otro énfasis más para la preparación de sus discípulos. Sabemos que en este tiempo del fin, a medida que esperamos a Jesús, los eventos se van a tornar más difíciles, más complicados para nosotros los cristianos. Afrontaremos crisis, dificultades, persecuciones en gran escala. Y la pregunta es, ante estas adversidades, estas dificultades, ¿nos mantendremos firmes en la fe o vamos nosotros a apostatar de ella o nos vamos a alejar de ella? Por eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros prestemos toda la debida atención en este elemento de la fe. Nuestras oraciones deben de rogar al Señor pidiendo que aumente nuestra fe. Por lo tanto, mis queridos, tomando esta pregunta, que Jesús hallará fe el Señor cuando venga a la tierra, hallará un pueblo que siga creyendo en su promesa, hallará un pueblo que siga siendo fiel a Él, a pesar de los eventos adversos que en la vida pueda pasar. Pero quiero tomar alguna parte muy importante y quiero hacer una pregunta. La fe, ¿nosotros la producimos o Dios es el que nos da fe a nosotros? Quiero tomar un versículo que dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, aunque Pablo en este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 18, el énfasis principal es la salvación, pero quiero tomar lo que dice Pablo. 2:8 de la carta de Efesios. Dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quiero tomar esto y quiero verlo de esta manera para presentárselo a ustedes. La fe, Dios la planta en nuestros corazones. Imaginémonos una semillita.
Esa semillita se llama la semilla de la fe. Y Dios es el que siembra esa semillita en el terreno del corazón. Dios nos da esa fe a nosotros. Ahora, Dios espera que esa fe que ha sido plantada en nuestro corazón, usted y yo trabajemos para hacerla desarrollar, hacerla crecer, que se crezca vigorosa esa fe para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora la pregunta importante es, así como para hacer crecer la fe, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Si imagínese usted una plantita, usted siembra un árbol y quiere que ese árbol crezca fuerte, nutrido y rápido, frondoso, para que dé frutos, usted necesita agregarle elementos importantes a eso, agua y también abono. Por lo tanto, si esa semillita de la fe está plantada en nuestros corazones, entonces necesita también dos elementos básicos importantes que debemos de enfocarnos nosotros todos los días y que sea de una manera constante, profunda y continua. ¿Cuáles son esos elementos? Pablo lo mencionó en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, donde él expresa lo siguiente, y quiero leerlo para ustedes. Romanos 10, 17 dice el Señor: así que la fe es pues por el oír la palabra de Dios. Primer elemento, para poder desarrollar nuestra fe, necesitamos, mis queridos y apreciados hermanos, es escuchar, es estudiar la palabra de Dios. Podemos decir que la palabra de Dios es como ese abono que necesita esa plantita, pues la palabra del Señor es el abono que necesita nuestra fe para poder crecer. ¿Por qué el elemento importante es la Biblia? Porque entre más estudiamos la Biblia, más reflexionamos en ella, más enraizados vamos a estar nosotros y más usted y yo vamos a depender de la promesa de Dios. Por eso necesitamos cada día tener esa experiencia profunda y contacto con la palabra de Dios. Segundo elemento, que es importante para hacer crecer de una manera grande y efectiva nuestra fe. Pablo también lo mencionó en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Esa oración la necesitamos, mis queridos, practicarla continuamente, que sea un hábito en nuestra vida practicar la oración, que seamos hombres y mujeres de estudio de la Biblia y también hombres y mujeres de oración. Estos dos elementos nos van a ayudar también para hacer crecer la fe y estar firme en este tiempo del fin. Jesús lo mencionó, nuestro Dios lo mencionó, y Pablo lo escribió ahí en el libro de Hebreos 10:38, que el justo debe de aprender a vivir por fe. Por eso, mis queridos, es importante la fe. Ahora hago una pregunta, ¿y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pues yo quiero compartir con ustedes dos conceptos que da Pablo acerca de la fe, dos definiciones podemos decirle, y usted lo conoce muy bien, lo que describe en Hebreos 11:1. Pablo menciona dos frases importantes dando una opinión, un concepto de la fe. Y dice la primera, es pues, ¿qué es la fe? Pablo dice, es la certeza de lo que se espera. Escuche bien, primera definición que hace Pablo referente a la fe es tener esa certeza de lo que se espera. Y este versículo está bajo el contexto de la segunda venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe es tener la certeza de que Cristo vendrá pronto por cada uno de nosotros. Y número dos, otra definición que da Pablo aquí, es la fe, dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es aquello que no se ve? Nuestro Dios, las cosas espirituales. Usted debe tener la certeza que Cristo vendrá y también la convicción de que Él existe. Por eso nosotros creemos que el mundo y el universo fue Dios quien los creó. Pero ¿por qué creemos en eso? Porque dice la palabra en el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos, es por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto lo creemos nosotros por medio de la fe. Y también en el verso 6, Pablo hizo otro énfasis y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que Él existe y recompensa a los que le buscan. La fe que usted y yo hemos estado trabajando para hacerla crecer es la que nos mueve y nos acerca a Dios, que la fe es lo que nos lleva a creer y ver aquello que no se ve y nos acerca a Dios. Por lo tanto, todas aquellas personas que se acercan a Dios a través de la fe, Dios los recompensa. Y una de las cosas que nosotros anhelamos tanto es obtener esa recompensa grande, esa herencia que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi querido y amigo y hermano, si quieres recibir de esa herencia que Dios tiene para nosotros, debes de trabajar para que tu fe pueda crecer de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Por lo tanto, mis queridos, también la Biblia, hablando de este término de la fe, habla un aspecto muy importante. Pablo, cuando escribió 2 cartas y se las envió a Timoteo, aconseja a Timoteo para que enseñe a la iglesia la importancia de la fe, que el cristiano debe de enfocarse y orar al Señor para que la fe no falte en la prueba, como lo hizo Jesús. En cierto momento le dijo a sus discípulos: he orado, el diablo los ha pedido a ustedes para que sean zarandeados, pero he orado por ustedes para que la fe no falte. Por lo tanto, mis queridos, usted y yo también pasaremos ese proceso, el zarandeo, pero para no caer, para no ceder y no apartarnos, debemos nosotros también orar y trabajar para que la fe pueda desarrollarse. Pues Pablo, con ese afán de entrenar a su siervo, entrenar a Timoteo, también ser enseñado a la iglesia referente a 7 peligros, escuche bien, 7 peligros o atentados contra la fe. Y Pablo, cuando le dice a Timoteo, le escribe sus cartas, le da ese énfasis en particular para que instruya a la iglesia a no caer en uno de esos peligros graves contra la fe. Y quiero compartirlo con ustedes así brevemente cada uno de ellos. Por lo tanto, acompáñenme a la primera carta de Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo para descubrir cuáles son esos peligros que usted y yo debemos de tener muy en consideración, porque usted y yo podemos estar expuestos a caer en estas trampas del diablo para debilitar nuestra fe. Y quiero comenzar con la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, aparece el primer peligro de la fe. Y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche bien, primer peligro o atentado contra la fe que el diablo está poniendo en práctica para hacerlo apartar usted del Señor. Es la primera que menciona: apostatar de la fe. ¿Y qué significa eso? Apostatar es apartarse, es abandonar lo que creemos, abandonar la fe. Por lo tanto, cuidémonos de no caer en esta trampa y apostatar contra Dios, contra la fe, contra su palabra en este tiempo del fin. Segundo peligro, rápidamente, siempre ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe. Aparte de apostatar de la fe, el segundo peligro es negar la fe. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es negar la fe? Es, por ejemplo, que nosotros podemos decir: yo tengo fe, pero con mis hechos niego lo contrario. Decimos: creo que el día que Dios apartó es el sábado, pero termino con mis hechos quebrantando el sábado. También podemos decir nosotros: creo también en las bendiciones de Dios, pero niego con mi fe en no devolver a lo que Dios nos ha solicitado. Tengamos cuidado de este peligro de negar la fe. Tercer peligro, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 12, dice la palabra del Señor. El tercer peligro: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ya no es apostatar, negar. Tercer peligro es quebrantar la fe. ¿Y qué significa quebrantar la fe? Quebrantar la fe es hacer
pública y abiertamente el quebrantamiento de mi fe, de mis creencias, de lo que yo he recibido. Ya es una persona que lo hace abiertamente, está quebrantando la fe. Una persona que no se esconde ya, que quebranta el sábado, que no devuelve los diezmos y las ofrendas y que incurre en otro tipo de prácticas, estaría quebrantando la fe. Cuarto peligro, en uno de estos podemos caer nosotros, podemos estar atentos orando al Señor para que la fe no falte cuando afrontemos una de estas peligros. Cuarto peligro, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice la Biblia: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, escuche bien, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Otro peligro contra la fe es extraviarse de la fe. ¿Y qué es extraviarse? Es perderse, es terminar en otro lugar que usted no quería llegar. Como por ejemplo, yo soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, soy parte del remanente de Dios, pero puedo extraviarme y terminar en otra iglesia que no sea la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, tengamos cuidado con este peligro y no extraviarnos de la fe, que andemos siguiendo otro tipo de corriente y creyendo en otro tipo de doctrinas que no son sustentables con la palabra del Señor. Quinto peligro que debemos de tener muy en consideración, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 21 dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Y qué significa desviarse de la fe? Esto es más sutil, escuche bien, que podemos caer en esta trampa. No es una persona desviarse, no es extraviarse. Extraviarse es que usted quería llegar a un lugar, pero se desvió y terminó en otro lugar. Esto de desviarse puede ser practicado por alguno de nosotros. Es más sutil. Solo se desvía. Usted quiere llegar a un lugar, pero usted se desvía como tomando un atajo, pero usted quiere llegar en ese lugar. Como por ejemplo, usted puede decir: yo soy adventista, pero no creo en el espíritu de profecía. Usted está tomando un atajo. Usted quiere llegar al cielo, pero está tomando atajos, y esos son peligrosos. Soy adventista, pero no devuelvo los diezmos. Soy adventista el séptimo día, pero no guardo el sábado. Soy adventista, pero no soy fiel a mi iglesia, a la estructura de nuestra organización, a las doctrinas que la iglesia enseña, a las 6 doctrinas, a las 28 creencias, y nos desviamos. Y tenga cuidado con este peligro, no desviarse de la fe. Y los últimos 2 peligros, 2 Timoteo 2:18. Quiero que ustedes tomen en cuenta esto, el consejo del Señor. Dice el versículo 18 de 2 Timoteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Otro peligro, se trastornaron la fe. ¿Qué es trastornar? Es cambiar, modificar, confundir la verdad con mentira. No saber en qué creer, que tú te sientes dudoso, escéptico, enredados, confundidos. Y a veces muchos trastornan la doctrina, trastornan la fe y pueden terminar perdiéndose. Y el último peligro, mis queridos, para que usted pueda reflexionar y no caer en ninguno de estos peligros atentados contra la fe. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice la palabra: y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Qué es otro el último peligro? Reprobados en la fe. Y escuche bien, puede ser que hemos perseverado algún tiempo, pero podemos aplazarnos, podemos al final terminar fracasando y podemos nosotros terminar, como dice cuando hace un examen y le diga al profesor: no pasaste la materia, no pasaste la nota, no llegaste allá, te perdiste, te desviaste. Por eso Jesús dijo: todo aquel que retrocede no me agrada. Pero Pablo respondió y dice: Señor, nosotros no vamos a hacer lo que vamos a retroceder, sino lo que vamos a avanzar por fe para la preservación de nuestras almas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, oremos al Señor para que no nos falte la fe en la prueba final y no caigamos en estos 7 peligros que pueden alejarnos del objetivo principal,
que es estar con Cristo y reinar con Él para siempre. Te motivo a orar de ahora en adelante para que el elemento de la fe no te haga falta y tú así poder hacerla desarrollar, hacerla crecer a través del estudio de su palabra y a través de la oración, y así estableces una comunión estrecha con Dios y vas a ser un victorioso. Porque en Juan dijo, en 1 de Juan 5:4, dice, todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es nuestra victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Es esa comunión íntima y personal que tú mantienes, que mantenemos con Dios, nos va a mantener firmes en esta batalla final. Dios te bendiga y esperando, mi querido amigo y hermano, que tu fe sea fortalecida y en la hora de la prueba no te haga falta. Vamos a orar, querido Padre. Hemos analizado en breve este elemento de la fe que es importante. Ayúdanos, oh Dios, a desarrollarla de tal manera, Señor, que aunque venga la crisis, aunque venga la persecución, aunque vengan situaciones complejas y difíciles, nunca nosotros nos apartemos y abandonemos la fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, porque nuestro ideal, nuestro objetivo principal es estar con usted en el reino de los cielos. Que nada ni nadie nos desenfoque y nos haga apartar de este objetivo principal de estar con usted. Gracias, Señor. Sigue estando con nosotros y ayúdanos para que las bendiciones, oh Dios, sean derramadas continuamente. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer al pastor Aguilera por el sermón que nos brindó esta mañana y queremos agradecerles a ustedes, hermanos, por habernos seguido durante toda la programación. Les invitamos también para que sigan pendientes de los programas de Hot Media. Que tengan un hermoso sábado.